Hola señoras y señores, bienvenidos a esto que es el inicio de una nueva serie o sección, bueno, no sé. Bienvenidos a esta nueva serie en donde en vez de jugar nuestros queridos llamados videojuegos independientes, pasaremos a crearlos. Bienvenidos señoras y señores a Semad Desarrolla Indie. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Semad y hace ya tiempo que vengo subiendo contenido a este canal llamado Multisemad, el cual está pensado para enfocarse en gameplays de videojuegos independientes. Y una pregunta que me suelen insinuar comúnmente es ¿por qué solo videojuegos independientes y no AAA? Como League of Legends, Grand Theft Auto o World of Warcraft. Pues no es porque tenga algo en contra de los videojuegos AAA, no. De hecho soy fan de bastantes de ellos. Es solo que con los juegos independientes me siento identificado en el sentido que a mí me gusta muchísimo lo que es la creación de estos. Y he intentado por mucho tiempo desarrollar mis propios juegos sin mucho éxito que digamos, y la verdad es que me gustaría mucho dedicarme a esto. Es por eso que cuando veo videojuegos hechos por personas de nuestras patrias como Argentina, Chile, México o incluso España, me hace mucha ilusión y me dan ganas de seguir intentando. Por eso hoy quiero empezar esta serie, o sección, en donde no habrá mucha acción, y con eso me refiero a gameplays, pero sí que habrá mucha creación. Eso espero. Nada, la verdad de las cosas es que esta serie la vengo mascando desde hace bastante tiempo, pero tenía mi duda de llevarla a cabo o no, dado que mi tiempo para editar videos es muy limitado y se me va a hacer muy difícil llevar esta serie por semana. Así que probablemente tengamos videos de esto semana por medio o uno por mes. Y sí, la verdad que tengo la sensación de que desarrollar un videojuego mientras lo voy documentando en video, mientras estudio y edito el resto de videos del canal, va a ser difícil, pero bueno, quiero intentarlo, sacarme las ganas y ver qué pasa, ¿sí? Así que Nabria, vamos a empezar con esta serie. No sé si ya no sé ni cómo llamarla, la verdad. Donde vamos a intentar desarrollar nuestro primer videojuego de principio a fin. Y mi objetivo principal es intentar... Ojo, sentados. Sentados. Es intentar lanzarlo comercialmente. Ya sea en Steam o en Game Jolt o en alguno de esos sitios. Bueno, la verdad que preferiría Steam, pero bueno. El tema es que ese es mi objetivo. Ahora viene la gran pregunta. ¿Lo lograremos? Y yo diría que no. Va a estar difícil, muy difícil, dado que es mi primer proyecto de este tipo. Y con la gran limitación de estar documentándolo todo en video y prestando atención a todo esto de la serie. Obviamente no puedo darme el lujo de hacer un Pro Evolution Soccer 2017, sino que será más bien un Fappy Bears que en vez de una nave usaremos al dios Machamp y esquivando rostro de Santiburcio y bueno, Brócoli será desbloqueable, ojo. Sí, no, tiene que ser desbloqueable. Brócoli no hay otra alternativa, Brócoli tiene que ser desbloqueable. No, ya en serio, desarrollar un videojuego es muy difícil y lleva mucho trabajo, hablando en el sentido de que si querés hacer algo bueno, que valga la pena. Solo pongamos los ejemplos de nuestro querido llamado Fez, cuyo creador es Phil Fish. 3 años de desarrollo le llevó desarrollar ese videojuego. Super Meat Boy de Edmund Macmillan, la verdad no estoy seguro, pero creo que fueron 2 años me parece de desarrollo, 2 o 3 años habrán sido. Maldita Castilla de Loco Malito. 3 años creo, y encima el juego es gratis. Y obviamente yo no voy a estar 3 años con esto. Espero estar la menor cantidad de meses posible, lo que implica que nuestro proyecto sea de una calidad mucho menor.
por lo que nuestras posibilidades de lanzarlo comercialmente se reducirán drásticamente. Bueno, es por eso que no prometo que vayamos a tener éxito, pero al menos quiero intentarlo. Quiero empezar con todo eso del desarrollo de videojuegos y quiero ver a dónde me lleva, ¿sí? Bueno, al menos quiero tomar todo este proyecto para sacar algo bueno al final, para aprender, para mostrarles, claro, y además para mostrarles el proceso de desarrollo, aunque yo no sea muy buen ejemplo que digamos, y bueno, y si es posible conocer a gente con mis mismos intereses, que son bienvenidos obviamente, bueno, gente que me dé consejo, que se dé cuenta de cosas que yo no me doy cuenta, que me las diga, que me corrija si estoy haciendo algo mal, y nada, todo esto es para aprender prácticamente. Ok, teniendo en cuenta todo lo que acabo de decirles sobre las limitaciones del proyecto, decidí optar por algo fácil de implementar. No vamos a tener innovación en mecánicas porque, bueno, tengo la sensación de que innovar en mecánica significa el doble de trabajo, adentrarme en terreno conocido y correr alto riesgo de quedarme estancado en alguna funcionalidad que no puedo implementar, y ahí van a venir los dolores de cabeza y los retrasos como un campeón. Así que vamos a partir de algo ya hecho, una mecánica ya implementada, algo muy parecido a lo que hice con PyFight. O sea, vamos a buscar un mini-engine que nos cubra ciertas mecánicas y vamos a partir desde ahí, ¿no? Esto nos llevará a un motor de videojuegos muy conocido que es Unity 3D. Este engine nos permitirá orientarnos al 3D. Y algo que me llama mucho la atención es que dispone de una comunidad muy grande y de mucha documentación y tutoriales disponibles a través de la web. Es una locura lo que podés encontrar. Pero bueno, el tema es que, fuera de eso, yo voy a centrarme en lo primero que aprendí al entrar en Unity, que es el tutorial de rodar la bola. Ok, más o menos ya nos vamos dando una idea de por dónde irá a tirar nuestro juego. Sí, va a ser un juego de mover la pelotita. Ahora el tema está: ¿cómo hacemos para que algo como esto entre en Steam? Bueno, supongo que ahí es donde estará el gran desafío. Ahí es donde yo no sé cómo hacer. Bueno, supongo que algo recomendable para empezar sería jugar y estudiar videojuegos similares para conocer sus mecánicas y qué los hace notar, y buscar dentro de Steam juegos del mismo tipo y ver qué los hace tan especiales, o cómo le hicieron para entrar dentro de esta plataforma, que es otra cosa. Tal vez sería bueno también preguntar en comunidades también, pedir consejos y nada, si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, si gusta, si no gusta, si voy por el buen camino. Pero bueno, en fin, yo creo que aunque tengamos muchas posibilidades de fallar por nuestra falta de experiencia, tengo la esperanza de que algo bueno sacaremos de todo esto. Eso espero. Espero poder aprender de... Bueno, espero poder aprender de mis errores y que al mirar para atrás decir al menos sirvió como una buena experiencia y para establecer algunas bases para futuros proyectos. Lo que sí estoy seguro de que esto llevará mucho trabajo, muchísimo trabajo y sacrificio, y más intento de cierta forma documentarlo. Gracias por ver el video. Si estás interesado en seguirme a este alocado experimento suicida, así, o si te interesa saber cómo va a terminar todo esto, quiero que sepas que en cualquier momento eres bienvenido al canal. Me encantaría que te unieras a esta loca familia de desarrolladores indie. Así que nada, señores y señores, nos estamos viendo en el siguiente video de CEMAT Desarrolla Indie. Hasta luego.